que van a ver conmigo, que es el tema de normas, ¿sí? Bueno, estamos viendo entonces la unidad, ¿se acuerdan que habíamos dicho? Donde íbamos a ver entre esa unidad ensayos mecánicos y normas. ¿Mm? Bueno, vamos a compartir pantalla. Ahí está. Bueno, el tema de normas es que lo tenemos que ver porque en realidad ningún trabajo que hagamos, especialmente los ingenieros, ¿sí? Se hace, entonces todos los trabajos se hacen siempre respetando alguna norma, ¿sí? Ustedes se van a encontrar que a lo largo de su vida profesional, no importa en la empresa donde estén trabajando, no importa de qué rubro sea esa empresa, se van a encontrar que la fábrica, la empresa, la pymes donde ustedes están, siempre tiene alguna norma, o sea, está trabajando bajo alguna norma, ¿sí? Vamos a encontrarnos que las normas están en todos lados, que las normas en realidad se usa para todo y lo debemos usar para todos, ¿sí? Pero la primera pregunta que nos vamos a hacer es, ¿qué es una norma? ¿Qué significa una norma? ¿Algunos de ustedes ha trabajado, ha visto, ha escuchado lo que es una norma? Sí, profe, es como si fuera un patrón de referencia y establece una condición mínima que alguien debería cumplir para estar dentro de un estándar de calidad, por ejemplo. Por ejemplo, dentro de un estándar de calidad, ¿sí? O sea, trabajar bajo norma no significa que le vamos a dar mayor calidad al producto, pero sí por lo menos, si nosotros trabajamos bajo norma, nos vamos a garantizar de que ese producto se haga siempre de la misma forma. Por lo tanto, ese producto tenga la misma calidad, ¿sí? Que no varíe su calidad. Después veremos si nos interesa que sea un producto de calidad, de mayor calidad o de menor calidad, ¿sí? Después veremos ese tema como empresa. Pero por lo menos, si nosotros, como dice el compañero, si aplicamos una norma, vamos a garantizar que ese producto tenga siempre la misma calidad. Y por eso ya lo vamos a ver. Sí, decime, señorita Juárez, levantó la mano. No sé, capaz que no me escuchó, señorita Juárez. Bien. Bueno, entonces, para empezar a entender esto de las normas, lo primero que hacemos es preguntarnos qué es una norma, ¿sí? Bueno, fíjense que más o menos como decía acá el compañero, es un documento que establece por consenso y aprobado, ¿sí? Y esto es importantísimo, porque una norma no la dictamina alguien al azar. Dice, bueno, yo quiero crear esta norma y se hace así, como yo lo digo. Bueno, no. Una norma se establece, es un documento que se establece por consenso y aprobado. Es decir, el consenso tiene que ser el consenso de todos los que trabajaron en esa norma, ¿sí? Y tiene que estar aprobado por un organismo reconocido, que ya vamos a ver que en este caso, para la Argentina, ese organismo reconocido es IRAN, ¿sí? Bien, entonces estamos sabiendo que es un documento que establece, que ha sido consensuado y que además ese documento ha sido aprobado por este organismo. ¿Qué establece este documento? ¿De qué habla este documento? Establece las reglas y criterios para usos comunes y repetidos, como lo dijo el compañero. Es decir, como si fuera un protocolo, lo tomemos así más o menos, como un protocolo para
realizar alguna tarea o para elaborar algún producto, ¿sí? Entonces, establece reglas y criterios para usos comunes y repetidos. Es decir, que establece las condiciones mínimas que debe reunir un producto o servicio, porque puede estar normalizado un servicio, no es únicamente en algo tangible como un producto, la norma no se aplica únicamente a algo tangible, sino que también se le puede aplicar a un servicio, ¿sí? Como por ejemplo un servicio médico, un servicio de docencia, un servicio de contaduría, ¿sí? De abogacía. O sea, no es únicamente, bueno, los abogados no sé si hacen mucho servicio, pero bueno, lo vamos a dejar ahí. Bien, pero entonces es un producto, se establecen las condiciones mínimas que debe reunir un producto o servicio para que sirva al uso al que está destinado, ¿sí? Por supuesto, ese producto, ese servicio está destinado para algo, ¿sí? Está claro hasta acá, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Quieren acotar algo? No, profe. No, profe. Bien. Bien, entonces ya sabemos que una norma es un documento, ¿sí? Un documento aprobado, ¿sí? Esa es otra de las cosas que tenemos que entender, y ya vamos a ver, porque existe en la Argentina un catálogo de normas, como yo les decía, IRAN es el instituto que nos reúne en cuanto a las normas, ¿sí? Y ellos son los que venden las normas, o sea, las normas aprobadas. Cuando uno compra una norma, lo que hace, por ejemplo, yo estoy trabajando en una empresa donde necesito realizar un ensayo, como por ejemplo el ensayo de tracción, ¿sí? Bueno, tengo que realizar en esta empresa un ensayo de tracción para un material, porque necesito saber cuáles son sus características de ese material en cuanto a resistencia a la tracción. Pero resulta de que, claro, yo sé el ensayo de tracción, todo lo que es, lo que significa, porque lo he visto en la materia, pero resulta que me olvidé de la norma, porque en realidad nosotros vamos a ver las normas, lo que son las normas, pero no vamos a estudiar cada norma. Y que en realidad, ¿sí? Uno puede leer la norma y ver cómo es todo el procedimiento del ensayo, pero no necesariamente se la tiene que memorizar, porque la norma es un papel, es un documento donde yo, cuando lo necesito, voy y lo leo, ¿sí? Esto hace que constantemente me esté controlando que esa norma esté, que esté vigente, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que una norma, por ejemplo, podemos poner como ejemplo, porque es lo que vamos a ver cuando empecemos a ver ejercicio, por ejemplo, un ensayo de tracción, ¿sí? Está normalizado, pero también puede ser de que lo estén revisando esa norma, ¿sí? ¿Por qué? Y bueno, porque a lo mejor hay algunas cosas que se pueden variar dentro de las normas que pueden mejorar ese ensayo, ¿sí? O puede dejar mucho más claro cómo se realiza ese ensayo. No sé si me entienden, si me siguen como lo que les estoy dando como ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esa norma se pone en estudio, ¿sí? Por lo tanto, puede llegar a ser que se la estudie la norma, que se la modifique un poco, ¿sí? Y que se la vuelva a aprobar. Por supuesto, esta aprobación siempre tiene que ser con el consenso que estuvieron trabajando todos los miembros que trabajaron sobre esa norma, ¿sí? Por lo tanto, puede suceder que yo tenga una norma de tracción vieja y una norma de tracción nueva, ¿sí? Yo siempre tengo que verificar cuál es la última edición de la norma, porque puede haber sucedido este ejemplo que yo les dije, ¿sí? De hacer una revisión, se cambia algo de la norma y por lo tanto yo no puedo ya utilizar la norma vieja.
Si yo tengo la norma vieja, tengo que romperla para no confundirme, porque eso es lo que me dice justamente el ejercicio de lo que estoy haciendo. Tengo que romper esa norma vieja y quedarme únicamente con las normas nuevas, ¿sí? Las normas viejas no me sirven más, ya no están más en vigencia, ¿sí? Bueno, esto también lo tengo que tener en cuenta en el momento en que yo voy a utilizar una norma. Voy a hacer el ensayo, verifico que la norma que tengo sea la última, la que esté en vigencia, ¿sí? Que no haya sido cambiada, y realizo el ensayo. ¿Sí? Por eso es que no necesito acordarme, por supuesto, si yo realizo el ensayo todos los días, hago 3, 4 ensayos todos los días, evidentemente que ya me voy a acordar cada una de las cosas que me dice la norma que tengo que hacer, ¿sí? Pero muchas veces eso no sucede porque hacemos diferentes ensayos de diferentes materiales, por lo tanto, siempre tengo que recurrir a leer la norma actualizada, por supuesto, leer la norma y poder entonces hacer el ensayo. Por eso es que no tiene ningún sentido memorizar una norma. Lo que uno sí tiene que saber es esto que le acabo de decir, que la norma esté actualizada, ¿sí? Puede que esté actualizada y que sea una norma que se aprobó hace 20 años atrás. Bueno, no importa, pero yo tengo que saber que no hubo una revisión de la norma o una modificación de la norma después, ¿sí? De eso me lo tengo que asegurar, eso sí lo tengo que hacer. Y bueno, y después leeré la norma y aplicaré todo lo que me dice la norma, el protocolo que me dice la norma que tengo que aplicar para hacer el ensayo de tracción y sacar lo que estoy necesitando de ese material. Está claro esto, ¿no? Sí, profe. ¿Cómo Profe, nace? Sí, te escucho. ¿hay un periodo de revisión por parte del organismo o permanentemente se está No, tratando no, de... no, 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 no. Las normas que se revisan son las que pueden llegar a ver, porque acuérdense de esto, ustedes piensen en esto. Siempre se está innovando sobre materiales, sobre piezas, siempre se está innovando, ¿sí? Y siempre se están encontrando cosas nuevas donde a lo mejor esto nuevo que encontré puede llegar a no servirme la norma que está en vigencia, ¿sí? Por lo tanto, se hace una revisión de la norma y puede que la revisión sea que no cambie nada de la norma, ¿sí? Puede que no cambie nada porque está bien el protocolo que dice la norma, pero no es que las normas estén constantemente revisándolas. Eso no sucede, porque si eso pasara, tendrías que tener un comité, lo cual se forma específicamente para la norma, para esa norma, tendrías que tener un comité constantemente que esté revisando las normas, ¿no? Y esto no sucede, esto sucede en esto que pasa en la tecnología, ¿sí? Que nos afecta a todos los ingenieros, esto que pasa de que constantemente se están encontrando cosas nuevas y estas cosas nuevas pueden o no modificar la norma. ¿Te quedó claro eso? Sí, sí, gracias. Profe, Sí. por ejemplo, si vos hay que hacer un ensayo y la norma está en revisión y vos lo sabés, en ese caso, no puedes hacerlo hasta que no salga la actualización. No, porque, o sea, imagínate que una norma en revisión pasa mucho tiempo, porque las normas normalmente, valga la redundancia, las normas, las estudian varios laboratorios, ya vamos a ver quiénes son los que componen los comités de normas, ¿sí? Por lo tanto, lo que vos usás es la norma, o sea, hay una norma que está en revisión y que vos usás sabiendo que esa norma está en revisión, porque lo dice en la carátula de la norma. Cuando una norma se pone en revisión, en la carátula dice norma en revisión, ¿sí? Entonces vos usás esa norma que está en revisión, ¿sí? Ok, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, No, profe. ¿cómo nacen las normas?
Y ahí nos vamos a ir a la historia, ¿sí? Donde dice que en sus principios los diferentes pueblos, como por ejemplo los caldeos o los egipcios, habían tipificado el tamaño de los ladrillos y de las piedras, ¿sí? ¿Qué significa esto? Bueno, en realidad, si ustedes ven una pared, no importa de qué esté hecha esa pared, puede estar hecha de ladrillo común, o puede estar hecha de ladrillo cerámico, o puede estar hecha de ladrillos de hormigón, ¿sí? Si ustedes ven una pared, no sé si están viendo el pizarro. Sí, profe. ¿Lo ven? Bueno. Si ustedes ven una pared en una obra, en construcción, ustedes lo que van a ver es esto. Por supuesto, los ladrillos tienen la misma medida. Ustedes ven esto, y en la fila siguiente lo que van a ver es esto. ¿Sí? Van a ver esto, y en la otra fila van a ver de esta forma. Y ustedes van a ver trabado los ladrillos, por supuesto que están unidos por una mezcla, ¿no? Que los deja pegados, pero ustedes van a ver trabado a la pared de esa forma, ¿sí? Bueno, eso se llama aparejo. En construcción se llama aparejo. Hay diferentes tipos. Este es uno. Este por ahí es el más sencillo, que ustedes vean, más sencillo. Pero hay diferentes tipos que también se pueden usar con diferentes tipos de ladrillo, ¿sí? ¿Por qué se crea ese aparejo? ¿Por qué piensan ustedes que se crea ese aparejo? Para que la pared sea más estable. Para que la pared sea más estable. Y fíjense, ahora lo estoy dibujando. Fíjense, ¿qué pasaría si yo, en vez de hacerlo así, como lo hice arriba, ¿sí? Lo hiciera como lo hice acá abajo? ¿Lo ven acá abajo como hice el otro dibujito? Sí. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Bueno, en que el de arriba hemos corrido los ladrillos, por lo tanto no coincide la junta, ¿sí? Fíjense, acá tenemos una junta, acá tenemos la otra, acá tenemos la otra, no coincide. Y en el de abajo sí me coincide la junta, ¿sí? Bueno, en este caso, evidentemente no se construye, esto está mal, ¿sí? No se construye de esa forma, es como justamente, como dijo su compañero, para darle estabilidad a la pared, para que no se me abra por acá, por la junta. Si yo lo hago de esta forma, si se me abrió acá, acá se va a encontrar con un ladrillo, ¿sí? Por lo tanto, no va a continuar, no se me va a abrir. En este caso, sí. Bueno, por supuesto que ya en la antigüedad se empezó a ver esta problemática. Y por lo tanto, como se veía esa problemática, se encontró con la necesidad de que los ladrillos tuvieran los mismos tamaños. ¿Para qué? O aproximadamente los mismos tamaños, porque acuérdense que se cortaban en forma manual, esto no era máquina. ¿Para qué? Y para poder producir justamente este aparejo, si esta es mi pared, poder producir y entrecruzar los ladrillos y que no me quede de un lado más grande, un ladrillo más alto, otro más pequeño. ¿Ven cuál es la necesidad que encontraron ya desde la antigüedad de justamente normalizar
una cosa tan sencilla como un ladrillo. ¿Lo ven? Bueno, por supuesto, esto no quedó acá. La normalización en forma sistémica y científica nace en la Revolución Industrial, por supuesto. ¿Por qué? Y bueno, porque antes los productos que se hacían eran artesanales. Y como eran artesanales, un artesano hacía una silla y la otra silla la trataba de hacer lo más parecida posible, pero no era igual, ¿sí? Amir, no tenía la misma, no sé si me quieren preguntar algo. Amir. ¿Sí? ¿Te escucho? No sé. Bueno. No se manejen con el chat porque yo no lo leo al chat, ¿sí? Así que si no tienen el micrófono, pídanle a algún compañero que haga la pregunta por ustedes. Bueno, entonces lo que les decía, de que un artesano hacía sillas, pero las sillas no eran, trataba de que fueran iguales, pero no eran exactamente iguales, y lo más importante, no tenían la misma calidad, ¿está? Entonces, cuando nace la revolución industrial, justamente se empieza a industrializar, empiezan a perder valor los productos artesanales y empiezan a hacerse industrializados. Cuando se hacen industrializados, se necesita hacer más productos, porque entonces ahí empieza también el consumo, el consumismo, donde empieza la gente a poder comprar más, por lo tanto se necesitan más producir más y, por supuesto, mejor, que tenga una calidad, ¿sí? O sea, que tenga la misma calidad, no que me siente en una silla y se me rompa y la otra silla esté bien, ¿sí? Que tengan la misma calidad, que era lo que probablemente el artesano, que lo haría con mucha calidad, pero también eso le llevaba mucho tiempo a hacer, ¿sí? Bueno, el impulso definitivo llegó con la Primera Guerra Mundial, como siempre, las guerras siempre permiten a la humanidad que avance en tecnología, ¿sí? Este avance de tecnología no significa que sea del todo bueno, porque el hombre siempre se le ingenia para matar al hombre, ¿sí? Esa es la verdad. Pero bueno, sigamos con lo nuestro. En la Primera Guerra Mundial, que es desde el año 1914, al 1918, ante la necesidad de abastecer a los ejércitos, esto es que los países en Estados Unidos y en Argentina también creo que hay una ley que lo permite, ¿sí? Que un país cuando entra en guerra le puede pedir a las empresas, las fábricas, que fabriquen armamentos. Y esto es por la necesidad que tiene ese país de abastecerse para defenderse. Esto también uno tiene que tomarlo hoy en día con pinzas, porque también esto es importante, por eso es importante que el país tenga fábricas, ¿sí? Que el país tenga fábricas propias y no fábricas extranjeras, porque si la fábrica extranjera es justamente con el país, esa fábrica pertenece al país con el cual estamos en guerra, evidentemente esa fábrica no va a acatar esto, no sé cómo sería en cuestiones legales, ¿sí? Pero es para que ustedes entiendan la importancia que tiene un país de tener fábricas no solamente para esto, sino para muchas otras cosas, ¿no? Pero estamos hablando de este tema. Bueno, entonces, como en los países que entraron en guerra, en la Primera Guerra Mundial, le pedían a las empresas que fabricaran armamentos, evidentemente las empresas no fabricaban todo el armamento, fabricaban partes, como ahora hacen los autopartistas, fabricaban partes. Y como fabricaban partes, empezaron a encontrar la necesidad de que cada parte se ensamblara correctamente con la otra que había fabricado otra empresa, ¿sí? Por lo tanto, empezó a nacer esto de la normalización,
¿sí? Es decir, de que quede especificado cuáles son, cómo son las partes que se tienen que construir, que se tienen que fabricar, qué medidas tiene que tener y cómo tiene que encastrar en la otra parte. Por ejemplo, si vamos al caso, no todas habría algunas fábricas que fabricaban el arma y otras fábricas fabricaban las balas, ¿sí? Entonces esa bala tenía que entrar perfectamente en esa arma para que pudiera ser disparada, ¿sí? Bueno, ante esta necesidad que parece, uno lo dice y es trágico, pero ante esta necesidad se empezó a pensar en esto de normalizar, ¿sí? De que tenían que estar normalizados, tenían que tener protocolos para hacer el producto para que encajaran perfectamente y se pudieran ensamblar sin ningún tipo de problema. Estamos, ¿no? ¿Está claro? Fíjense, entonces, levanten la manito si quieren preguntar, levanten la manito, no hay problema. Fíjense entonces que en 1917, es decir, cuando, por supuesto, ustedes saben que la Primera Guerra Mundial fue, fue de los alemanes, fue declarada por los alemanes al resto de, bueno, primero fue invadiendo países y por supuesto los diferentes países empezaron a declararle la guerra a Alemania, porque en realidad ellos no declararon la guerra, sino que invadieron. Y por supuesto los otros países empezaron a defenderse declarando la guerra. Bueno, fíjense que los alemanes en 1917, ¿sí? La guerra, acuérdense, duró hasta el 18, en el 1917 ya habían pensado en un organismo de normalización, ¿sí? Este organismo todavía existe, que se llama las normas DIN, que son las normas alemanas, normas del Instituto Alemán, es decir, son de ese país. En el 18, Francia crea la Asociación Francesa de Normalización, las AFNOR. En el 19, ya después de la guerra, Inglaterra hace sus propias normas, las BCI, y así sucesivamente los países empiezan a hacer sus propias normas, ¿sí? Ya acá había terminado la guerra, pero sí ya empiezan a utilizarla para los diferentes productos. Sí, señor Agüero. Sí, profe, disculpe, ¿Argentina no usaba las normas DIN en esa época también? Las normas DIN. Mira, la Argentina, yo no me acuerdo en este momento, fue uno de los países en Latinoamérica que primero hizo las normas, que son las normas IRAN, y fue muy poco después, unos años después de esto, ¿sí? No me acuerdo en este momento, no sé si lo tengo en esta filmina, pero tampoco me acuerdo. Lo que sí, la Argentina se basó sus normas IRAN en las normas DIN, en las normas alemanas, ¿sí? Basó mucho de las normas alemanas y también basó mucho de las normas estadounidenses, de las AFT. ¿Sí? Bien. Bueno, sabiendo todo esto, nos preguntamos entonces qué es la normalización. Bueno, ya hemos visto, ya hemos entendido la necesidad de normalizar un producto, ¿sí? Entonces, la normalización ya podemos decir claramente que es la actividad por la que se unifican criterios. Se unifican criterios en relación a diferentes materias, ¿sí? Cualquiera sea, ya vamos a ver, y se posibilita la utilización de un lenguaje común en un campo de actividad concreto. Y esto del lenguaje común es muy importante, porque ustedes, los que no están repitiendo, porque los que están repitiendo probablemente hayan visto ya en segundo o cuarto, en tercero o cuarto año, ¿sí? Ya están usando un lenguaje común, pero ustedes
que vienen de primer año, muchos de ustedes que vienen de primer año, lo que han visto hasta ahora ha sido física, matemática, química, ¿sí? Pero eso no es el lenguaje del ingeniero, esa es una herramienta del ingeniero. El lenguaje del ingeniero lo vamos aprendiendo a lo largo de toda la carrera, ¿sí? Y ustedes se van a dar cuenta, y por eso es que yo les decía, y cuando nos toque hacer el trabajo final, le voy a dar una clase especial, porque me gusta explayarme en cuanto a lo que yo quiero del trabajo final. ¿Por qué? Porque ustedes se dan cuenta que después que han visto la materia durante todo el año, desde marzo hasta noviembre, que tienen los últimos parciales, cuando ustedes van a una empresa, o cuando le preguntan o le consultan, porque ahora probablemente con esto de la pandemia no puedan ir a una empresa, vamos a ver qué es lo que pasa en el segundo semestre, pero si no se comunican por Zoom con la gente que trabaja en la empresa o por mail, cuando ustedes le pregunten, se van a dar cuenta que le van a estar contestando en un lenguaje técnico, ¿sí? Y ustedes van a entender ese lenguaje técnico. Porque, por ejemplo, si yo les pregunto ahora, bueno, vamos a hacer un ensayo de termofluencia. Muchos de ustedes que no han visto todavía la materia no sabrán lo que es un ensayo de termofluencia, ¿o no? Pero cuando ustedes terminen la materia y hayan visto lo que es, les estoy dando como ejemplo, ¿no? De esto les puedo dar muchísimos ejemplos. Cuando terminen la materia y hayan visto lo que es un ensayo de termofluencia, y la persona que le diga, bueno, a este material le hacemos el ensayo de termofluencia y nos da tantos valores y lo podemos usar de determinada forma, entonces hacemos una pieza que nos dura tanto tiempo, bla, 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 ¿sí? Como muchos otros temas de la materia, se van a estar dando cuenta que están hablando el mismo lenguaje de esa empresa, y ese lenguaje es un lenguaje técnico, un lenguaje común. Por lo tanto, para volver con respecto a las normas, lo que nos está diciendo la norma, justamente, o la normalización, es que todos hablemos, todos los técnicos, porque no podemos pretender que un abogado o un médico hable el mismo lenguaje técnico que nosotros, que ellos hablarán su lenguaje técnico, ¿sí? Si uno se mete en una conversación de médicos o de abogados, por ahí hablan de cosas que uno no entiende. Por supuesto, porque están hablando en su lenguaje técnico, en su lenguaje común. Bueno, nosotros cuando estamos normalizando, lo que hacemos es hablar un lenguaje común, donde todos los técnicos podamos entenderlos. Está claro esto, ¿no? Por supuesto, esto siempre en un campo de actividad, ¿sí? Bien. Las normas están en todas partes y nos protegen a todos. Sí, es cierto. ¿Por qué? Y bueno, porque volvemos a repetir lo mismo que recién, y no es que tenga nada contra los artesanos, me encantan las artesanías, ¿sí? Pero si bien es cierto que cuando compra uno algo artesanal y compra varios productos, por ejemplo, puede llegar a ser, para hacerlo algo cotidiano, jarrones artesanales, ¿sí? Y quiere comprar los mismos jarrones y utilizarlos como, por ejemplo, con agua caliente o con lo que fuere, con algún otro tipo de material, a lo mejor, si son artesanales, no son iguales y no tienen la misma calidad, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos normalizados, trabajamos en una producción normalizada, vamos a encontrar que todos los productos que compremos de ese mismo producto van a tener la misma calidad. Y vuelvo a repetir, no significa que sea una mala calidad, media calidad o alta calidad. Simplemente van a tener la misma calidad. Después dependerá de la empresa, de la fábrica, usar algún material que le permita tener más calidad, pero a lo mejor es más caro. Por eso es que ante un mismo producto
Muchas veces de diferentes marcas vemos diferentes precios, y porque todos sabemos que no siempre sucede así, pero todos sabemos de que si tiene más calidad el precio va a ser mayor, ¿sí? Y si tiene menos calidad el precio va a ser menor. Bueno, eso ya será una decisión del fabricante, qué materiales va a utilizar y qué calidad está vendiendo. Pero el producto se va a fabricar siempre de la misma forma y siempre con la misma calidad, ¿sí? Por eso es que nos protegen las normas, nos protegen a todos. ¿Estamos? Entonces decimos que, afirmando que las normas nos protegen a todos, los productos elaborados conforme a norma son más aptos, más seguros, de buena calidad, ¿sí? Y poseen información para guiar al consumidor. Ustedes fíjense que en la actualidad uno cuando compra un producto ya viene con además de venir con la garantía, ese producto, viene también con una guía de cómo usar el producto, cómo usar correctamente el producto, ¿sí? Aseguran la compatibilidad de los productos y la disponibilidad de los repuestos que prolongan la vida útil del mismo. Siempre doy como el ejemplo, porque todos lo entendemos, el ejemplo de un auto. Si yo choco un auto, no importa la marca que sea del auto, se me rompe, lo choco, ¿sí? Y tengo que reponerlo, evidentemente no lo puedo usar porque está roto. Y no tiene sentido por el costo que tiene un auto dejarlo tirado y comprarme otro, ¿está? Entonces, lo que necesito es comprarles los repuestos de lo que se me rompió para poder volver a usarlo. Estos repuestos los puedo comprar a la fábrica del mismo producto. Por ejemplo, si el auto es marca Renault, bueno, lo compraré a la fábrica de Renault, o si es de Volkswagen, lo compraré de Volkswagen, si es de Fiat, lo compraré de Fiat. Esto lo puedo hacer porque la fábrica vende estas partes para que uno pueda reparar el auto, pero todos sabemos que normalmente esas partes que vende la misma fábrica son siempre más caras, ¿sí? Y uno puede conseguir a lo mejor el mismo producto porque no siempre tiene la plata para poder reparar el auto, que pagar el mecánico y comprar las piezas y demás, no siempre tengo la plata. Entonces puedo comprar un repuesto que sea de otra calidad. Normalmente se le llaman los repuestos chinos. El que ha tenido que reparar un auto sabe que está el repuesto original, que le llaman, y el que no es original, que normalmente son chinos, ¿sí? Pero ese repuesto tiene que encastrar perfectamente, ¿sí? O sea, asegurar la compatibilidad de los productos para que se la puedan usar, ¿sí? Si yo tengo el repuesto normalizado, lo va a poder fabricar un chino como Renault, como cualquier otra fábrica que no sea china, ¿sí? Está claro esto, ¿no? Facilitan el comercio, colaboran en la regulación del mercado, o sea, permiten la transferencia de tecnología y promueven el desarrollo económico. Bueno, esto está claro, no hace falta que lo explique. Protegen la salud, seguridad y aseguran propiedades de comportamiento ante el peligro, como fuego, explosiones, químicos, etc. ¿Sí? Esto que protegen la salud, y ustedes vuelvan a pensar en un auto, ¿sí? Y piensen, por ejemplo, si no estuviera normalizado alguna pieza, como por ejemplo la dirección del auto, ¿sí? Entonces, si no estuviéramos controlada y normalizada de cómo fabricar la dirección de un auto, yo fabrico una dirección como quiero, y esto puede ocasionar que esa dirección se rompa, puede o no ocasionar que la dirección se rompa,
Y esto, por supuesto, provocaría un accidente, no solamente para el que maneja el auto, sino que para los terceros que justamente pasen en ese momento, ¿sí? Entonces, si esto está normalizado, ¿sí?, protegen a la salud y la seguridad, ¿sí? Bueno, por supuesto, también aseguran propiedades de comportamiento ante peligros como el fuego. Está la protección contra incendio, está normalizada. Nosotros tenemos normas IRAN que nos protegen, que protegen nuestros edificios y protegen nuestras empresas justamente contra esto, que sea incendio o, por ejemplo, explosiones o químicos, etc. Todo esto está normalizado. Y también, y esto lo tomo entre comillas, protegen el medio ambiente, porque ustedes saben perfectamente que Estados Unidos y China están en contra del Protocolo de París, por lo tanto, sus empresas no están obligadas a cumplir con esto, y ellos fabrican sus productos sin importar la protección del medio ambiente. Algunas empresas, no todas, ¿no? Esto no es obligación. Así que bueno, estas son cuestiones que siempre hay que tomarlas con pinza, que sería bueno que realmente fuera así, pero sabemos que no podemos ser ingenuos y sabemos que no son tan así. Bueno, otra de las cosas, representan resultados probados de investigación, tecnología y desarrollo. Y bueno, ¿por qué? Porque acuérdense que cuando se normaliza algo, se lo comprueba, se verifica que esto funcione correctamente y luego se lo aprueba, ¿sí? En el ámbito empresarial, las normas sobre materiales y componentes facilitan los pedidos y aceleran las entregas. Esto ya estamos hablando de otro tipo de normas que ya no son tanto normas de producto, sino que son las normas de gestión, que ustedes la habrán escuchado nombrar, que la vamos a nombrar nosotros acá al final de esta clase, pero creo que ustedes en materias posteriores también ven más específicamente que son las normas de calidad, o las normas ISO 9000, que las deben haber escuchado, que no son normas de producto, sino son normas de gestión del producto, ¿sí? Bien, las normas nacionales alineadas a las internacionales, estamos hablando también de estas normas de calidad, faciliten el acceso a los mercados de exportación. Bueno, esto sucede porque cuando se crearon las normas de calidad, las ISO, ¿sí?, todos los países que trabajaban, o todas las empresas, más que países, pero en realidad fue una necesidad de la Unión Europea, cuando se hizo la Unión Europea, la región, que fue la Unión Europea, lo hizo también para vender, no solamente por una cuestión de hacer el mismo, la misma moneda, sino y que se pudieran pasar de país en país sin necesidad de estar con todo el protocolo de la visa y demás, sino también fue un intercambio entre venta de sus productos a la misma Unión, a los mismos países que componían la Unión. Y para hacer esto necesitaron hacer una normalización regional, es decir, ustedes fíjense, recién vimos que cada país, como por ejemplo Alemania, tenía las DIN, Francia tenía las AFNOR, ¿sí? Inglaterra tenía las suyas, y cuando se hacen de la Unión Europea, lo que hacen es traer todas estas normas, ¿para qué? Y para que suceda esto, de que un país produce una pieza, el otro país produce otra pieza, y esto se puede ensamblar, ¿sí? Se hacen normas regionales, ¿sí? Normas que sean parte de la Unión Europea. Después nace esto de la calidad, ¿sí? Y cuando nace esto de la calidad, las empresas empiezan a hacerse de esta certificación en calidad, y cuando uno certifica calidad,
al comprar el producto o la materia prima también tiene que estar certificada en calidad, ¿sí? O sea, yo tengo que yo vendo mi producto con certificado de calidad de las ISO 9000, que dependerá de qué estoy produciendo, a qué ISO estaré certificado. Pero cuando yo compro la materia prima también tiene que estar certificada, ¿sí? Por la empresa que me la vende. Es decir, la empresa tiene que tener certificado de calidad también. Esto hace, evidentemente, que las empresas empezaron a comprar únicamente, las que tenían certificado de calidad, empezaron a comprar únicamente a las empresas que tenían certificado de calidad. Por lo tanto, esto mundialmente crea no un caos, pero sí crea la necesidad de que las empresas que no eran de la Unión Europea, sino por ejemplo, de América, de China y demás, empiecen a trabajar también sus empresas con certificado de calidad para poder exportar y venderle a estas empresas, ¿sí? Por esto es que dice que las normas nacionales alienadas a las internacionales, como por ejemplo las ISO, facilitan el acceso a los mercados de exportación. Es decir, una empresa que en la Argentina tiene gestión de calidad, está certificada en calidad, evidentemente su producto va a tener mucho más fácil acceso a Europa o a Estados Unidos o Oriente que una empresa que no lo tenga. ¿Está? Permiten innovar, anticipar y mejorar productos, y las normas del sistema de gestión ayudan a encontrar oportunidades de mejora y reducir costos. Esto fue una cuestión que cuando empezaron a gestionarse la certificación de calidad en las empresas, los dueños de las empresas cuestionaban que hacer un servicio de gestión de calidad era mucho más caro. Y en realidad, lo que vamos a ver que en realidad no es más caro, ¿sí? Por ahí uno tiene que hacer una pequeña inversión o una inversión en un comienzo, ¿sí? Pero esto va a mejorar, va a reducir los costos. ¿Por qué? Porque la gestión de calidad lo que hace es controlar al producto en todo su proceso productivo. Quiere decir que si yo vengo controlando el producto en todo su proceso productivo, si yo tengo una falla del producto, puedo volver ese producto al principio y mejorarlo, ¿sí? Antes, ¿qué sucedía? Se hacía todo el proceso de producción y se vendía el producto. Si el producto salía fallado, bueno, se lo devolvían a la empresa que lo había comprado, se lo devolvían a la fábrica, y la fábrica tenía que volver de nuevo a enviar el producto y demás, uno nuevo, ¿sí? Esto era un costo realmente. En cambio, de la otra forma, uno puede ver cómo llega el producto al final del proceso, ¿sí? Y no tener que esto de vender el producto y que después sea devuelto. Bueno, por eso es que dice que mejora las oportunidades y reduce costos. ¿Estamos hasta acá? Yo no sé si los estoy cansando. Sí, profe, se entiende perfecto. Sí, profe. Bien. ¿Quién hace las normas? Y acá vamos con esto de que las normas no son propiedad de nadie, sino de todos. ¿Quién las hace? Las hacen los comités técnicos, ¿sí? ¿Qué son los comités técnicos? Bueno, los comités técnicos son los que redactan las normas. ¿Y quiénes los componen a estos comités técnicos? Los componen los usuarios a través de sus organizaciones o a título individual, los fabricantes a través de sus organizaciones sectoriales o como empresa, los consumidores representados por sus asociaciones, las administraciones públicas, esto es el Estado. Fíjense que en ningún momento estamos diciendo
que el Instituto IRAN pertenece al Estado. IRAN es autónomo, no pertenece al Estado. Y esto se debe a que justamente una institución como estas instituciones donde se está pensada para proteger la salud humana, como estuvimos viendo, la seguridad y un montón de otras cosas, y proteger al consumidor también, no pueden pertenecer a un Estado, ¿sí?, donde políticas de gobierno pueden hacer cambiar esto, ¿sí? Por lo tanto, IRAN es autónomo, no pertenece al Estado. Pero sí el Estado puede intervenir como cualquier hijo de vecino dentro de los comités técnicos, ¿sí? Con la misma voz y voto que cualquier otra persona que forme ese comité técnico, ni más ni menos, ¿sí? Los laboratorios y centros de investigación, ellos trabajan muchísimo en las normas, específicamente las universidades. Si ustedes se fijan, lamentablemente, bueno, yo después voy a ver si puedo escanear una norma. Si ustedes se fijan, cuando dice al final quiénes son el comité técnico que redactó esa norma, van a darse cuenta que están las universidades, en aquellos tiempos estaban mucho las universidades nacionales, la nuestra no era todavía tan prestigiosa, pero las normas más nuevas ya empiezan a aparecer nuestra universidad. ¿Por qué? Y porque ellos tienen laboratorios, las universidades tienen laboratorios donde pueden, o centros de investigación, donde pueden ensayar esos productos y ver cómo son los resultados de esos productos. Así que las universidades también participan en la redacción de normas. Y también pueden participar los profesionales a través de sus asociaciones y colegios profesionales. En este caso, en el caso de ustedes que van a ser ingenieros industriales, ustedes van a estar dentro del colegio de ingenieros especialistas, así se llama, ¿sí? Los ingenieros civiles estamos dentro del colegio de ingenieros civiles, ¿sí? Bueno. O sea que yo podré trabajar como dentro del colegio de ingenieros civiles, ustedes podrán estar dentro de del colegio de ingenieros especiales. ¿Cómo se clasifican las normas? Bueno, las normas las podemos clasificar según el contenido. Según el contenido, podemos decir que las normas son del tipo general, ¿sí? Y estas normas son las normas relativas a formatos, tipos de líneas, rotulación, vista, que es lo que ustedes han visto en dibujos técnicos o sistemas de representación, como quieran llamarlo ahora. Si ustedes se acuerdan, cuando empezaron a hacer el año pasado, les hicieron hacer dibujo técnico, cuando estuvieron trabajando le dijeron, bueno, el dibujo lo van a hacer en un papel que tiene que ser determinado papel, no sé ahora, pero bueno, ahora con los plotter y con las computadoras, ya el papel no se hace más, el papel vegetal, pero en mi época hacíamos los dibujos en papel vegetal, ¿sí? Y tenía que tener una cantidad de gramos el papel vegetal para poder presentarlo. O sea, podríamos hacerlo en otro papel que fuera, que no tuviera tanta, no me acuerdo cómo se le llamaba, pero que fuera más fino, ¿sí? Para practicar. Pero cuando nosotros teníamos que presentar el dibujo, tenía que ser en determinado papel. Además, el dibujo tenía que tener un recuadro de determinadas medidas, ¿sí? Y después tenía que tener un rótulo donde las letras tenían que tener una inclinación, en ese momento era una inclinación de 60 grados, ¿sí? Y estoy hablando de mi época, ¿no? No hablo de la época de ustedes. Y tenía que tener una determinada altura y tenía que tener un determinado grosor, como también, por ejemplo, el dibujo, que tenía que tener, de acuerdo a las acotaciones que hacíamos, la punta tenía que tener un grosor o no,
¿sí? Bueno, todo esto que seguramente a ustedes deben haber exigido el año pasado cuando hicieron dibujo técnico, que ustedes ahora ya lo hacen por medio de AutoCAD, o por medio de algún otro programa, ¿sí? Y directamente lo imprimen en un plotter. Todo esto está normalizado. Cuando el profesor les dice, esto tiene que ser de esta forma y con este grosor de línea, y esto tiene que ser de esta forma y dibujarse de esta forma, y la vista tiene que ser así, y el corte tiene que ser así, bueno, todo eso está normalizado. ¿Por qué? Y volvemos a lo mismo, porque estamos hablando de un lenguaje común, y estamos hablando de que cualquier ingeniero que entienda sobre ese tema puede leer perfectamente ese plano. ¿Está claro? Las normas de materiales. Bueno, las normas de materiales son aquellas que hacen referencia a la calidad de los materiales. Por ejemplo, estábamos hablando, yo les di el ejemplo hace un rato, del ensayo de tracción, o por ejemplo el ensayo de termofluencia. Son ensayos que están normalizados, ¿sí? No es que uno viene y hace el ensayo como uno quiere. No, el ensayo está normalizado y dice cómo tiene que ser la probeta, qué medidas tiene que tener la probeta, cómo tengo que poner la probeta en la máquina, qué máquina tengo que usar, qué graduación tiene que tener la máquina, etcétera, etcétera, etcétera. Está todo normalizado. Bueno, estas son las normas de materiales que me sirven para conocer, por ejemplo, las especificaciones de los materiales, las características, las propiedades, ¿sí? La composición de ese material, ¿sí? Y estas normas sirven para ensayos de materiales metálicos como no metálicos, lubricantes, combustibles, etc. Las normas de tipo técnico son las normas que hacen referencia a las características de los elementos mecánicos y su representación. Por ejemplo, las tolerancias, ¿sí? Son normas que me dicen, por ejemplo, la separación entre ranuras de un tornillo tiene que tener una tolerancia de tantos milímetros o micrones, ¿sí? Eso es lo que me está especificando esta norma. ¿Cuáles son las tolerancias? O, por ejemplo, las roscas o las soldaduras, ¿sí? ¿Cómo tienen que ser las soldaduras? ¿Está? Y por último, las normas de dimensiones de piezas y mecanismos, ¿sí? Que son normas que especifican las formas, las dimensiones y las tolerancias admisibles. Bueno, a esto pertenecen, por ejemplo, las normas de construcción naval o las normas que es para hacer máquinas, herramientas, tuberías, etc. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno. No, profe. No, bien. Profe. Seguimos entonces. Según el campo de acción. Bueno, esto es, fíjense, si ustedes se ponen a ver, las normas actúan sobre alimentos, ambientes, combustible, construcciones, electrónica, gestión de calidad, química, mecánica, y seguimos, salud, seguridad, tecnología de información. Fíjense que actúa sobre muchísimas áreas, ¿sí? Yo tengo que tener en cuenta, porque esto a ustedes les va a pasar, les puede pasar, que entran a trabajar a una empresa y esa empresa trabaja sobre polímeros, por ejemplo. O trabaja sobre hormigones, ¿sí? Ustedes se van al catálogo de normas, hay un catálogo de normas donde estas normas están separadas por rubro. Por ejemplo, el rubro construcciones. Entonces, si yo trabajo con hormigones, iré al rubro de construcciones y veré cuáles son las normas. Por supuesto que voy a buscar la norma que yo necesite, como por ejemplo, la norma de cómo sacar el peso específico de los agregados gruesos, ¿sí? O sea, de las piedras, comúnmente se conocen como piedras. ¿Cómo sacar el peso específico de las piedras? Bueno,
buscaré en el catálogo de normas, buscaré el área o el tema, que son construcciones. Dentro de construcciones buscaré peso específico y agregado grueso. Y ahí me sale el número de la norma, ¿sí? Me sale cuál es la última actualización de la norma y llamaré a IRAN o iré a IRAN y compraré esa norma. Las normas no se... Por eso es que ustedes, si quieren bajar una norma por internet, no la van a poder bajar por medio de IRAN, no se la va a bajar, a no ser que la paguen. Porque como esto es una institución que no depende del Estado, una de las formas de hacerse, para mantenerse y para poder seguir estando, es justamente vendiendo las normas. Por eso es que se dice que las normas no se fotocopian, se compran, ¿sí? Bien. Según el ámbito de aplicación, y el ámbito de aplicación es en qué lugar voy a aplicar las normas, ¿sí? Y las normas pueden ser, vamos a empezar desde arriba para abajo, pero en realidad deberíamos empezar de abajo para arriba. Las normas pueden ser internacionales, como ya las hemos visto, ¿sí? Que a este grupo pertenecen las normas emitidas por las ISO. Ustedes habrán visto las ISO son internacionales, todos los países pueden adherirse a las ISO, todos los institutos de normalización de los países pueden adherir a ISO, ¿sí? Bueno, como también otras, las ITU, que son la Unión Internacional de Telecomunicaciones, etc. Después tenemos normas regionales, era un poco lo que yo les decía cuando se hizo la Unión Europea, que necesitaban vender y comprarse productos, por lo tanto, además de sus normas propias, deberían tener normas regionales. Cuando sucede esto de la Comunidad Europea, evidentemente el mercado se empieza a cerrar en la Comunidad Europea, y los mercados de afuera, como por ejemplo América Latina, se ve que queda afuera de ese mercado, ¿sí? Ustedes saben que los países viven de la exportación, las divisas que ingresan a un país genuinas son las divisas que entran por importación. Por exportación, perdón, por exportación, no por importación, por exportación. Cuando importamos salen las divisas, cuando exportamos ingresan. Entonces es muy importante que un país exporte para que ingresen esas divisas, ¿sí? Entonces, lo que hacemos, lo que hace en Latinoamérica es crear el famoso Mercosur, que ustedes lo deben haber escuchado nombrar, que hay algunos gobernantes que lo quieren, caso Bolsonaro, por ejemplo, en Brasil, que lo quieren, no lo quieren usar, o quieren que se disuelva el Mercosur, pero fíjense lo importante que es poder tener una región a quien venderle. Especialmente porque Brasil nos vende a todos nosotros, ¿sí? A toda Latinoamérica, que tiene una industria muy grande, ¿sí? Pero también hace que también protejamos todo lo regional. Esto hace que protejamos lo regional. Bueno, por esto es que cuando se crea el Mercosur, se empiezan a crear estas normalización, como lo hicieron en Europa, esta normalización para poder trabajar con los países del Mercosur y poder producir esto que decíamos recién de comprar y vender entre estos países. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, profe. Bien. Bueno, llegamos entonces a las normalizaciones nacionales, que es la que ya habíamos visto, que son las redactadas y emitidas por los diferentes organismos nacionales de normalización. Por supuesto, en concordancia con las recomendaciones de las normas internacionales. Y sí, cuando empezó a ser tan fuerte el peso de las ISO, de estas normas de calidad, las normas nacionales tuvieron que adaptarse o adaptarse a las normas internacionales. Y esto es, evidentemente, por lo que siempre estamos diciendo, la necesidad de poder comerciar con países extranjeros, ¿sí?
Bueno, en este caso habíamos visto que existían las DIN alemanas, las UNE españolas, las IRAN, que son las argentinas. Y por último, existen las normas de empresa, que son redactadas libremente por la empresa, pero no quiere decir que vaya en contraposición de las normas nacionales, ¿está? Pero son normas que para fabricar sus productos las empresas redactan sus propias normas, por supuesto, no en contraposición con las nacionales. Estas normas, por ejemplo, pueden ser la INTA, Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, Iberia, etc. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros utilizamos en la Argentina, yo les había comentado hace un rato que las IRAN trabajan sobre muchas áreas, y una de las áreas que trabajan es seguridad, y dentro de la seguridad también está la protección contra incendios. O sea que nosotros tenemos normas IRAN que nos hacen trabajar a las personas que calculan protección contra incendio y que trabajan en esto de la protección contra incendio, trabajan bajo estas normas. Ahora, normalmente sucede en este país y en casi todo el mundo, ¿sí? Hay unas normas de empresa, no son las normas norteamericanas, que las normas norteamericanas son las ASTM. No pertenecen a las normas norteamericanas, son las AFNOR, que son normas de empresa, lo que llamaríamos, que en realidad que toda la normativa es de protección contra incendio. Y como los norteamericanos, ellos tienen muchas problemáticas de incendio, y porque los materiales que normalmente ellos trabajan son materiales altamente combustibles, como por ejemplo ellos trabajan mucho la madera, ¿sí? Entonces ellos han trabajado muchísimas sobre normas de protección contra incendio. Por eso es que muchas veces ustedes van a ver que profesionales argentinos que calculen en protección contra incendio no usen las IRAN, sino usen estas normas de empresa, ¿sí? Que son las normas norteamericanas. Pero ¿qué sucede? Que si ellos cumplen con las normas estas, ya están cumpliendo con las IRAN, ¿sí? Porque en realidad las normas IRAN contra incendio son bastante ambiguas, y por lo tanto los profesionales, para asegurarse que esto no suceda y proteger realmente a la empresa, usan estas otras normas, que son normas de empresa, pero de esta forma se aseguran también cumplir con las normas nacionales, ¿sí? O sea, exigen más, porque estas normas son mucho más exigentes que las IRAN, exigen más, pero al exigir más, saben que ya también están cumpliendo con las IRAN, ¿sí? Claro, o sea, las de empresa avalan a las IRAN también. Las empresas, no te entiendo. Las normas de las empresas, como que ya se le agrega a las IRAN, podría decirse. No, esto no es en empresa, o sea, estas normas de incendio no son o sea, no es que lo aplican las empresas, los aplican los profesionales, ¿sí? Normalmente los profesionales encargados de higiene y seguridad, lo que han estudiado la especialización de higiene y seguridad, son los que hacen la protección contra incendio. Por eso ellos usan estas normas, asegurándose que si se aplican, si estas normas se usan bien, saben perfectamente que se cumplen con las IRAN, ¿sí? Porque las IRAN exigen mucho menos, estas normas exigen mucho más, entonces como que van por el lado de la seguridad. Sí, señor Romero. Sí, profe, un poco agregando a lo que dice y en referencia a la compañera ahí que preguntó,
La que se refiere a usted es la norma, la NFPA. La NFPA, exactamente. Claro, yo por ejemplo trabajé en una empresa internacional en el que se usaban las normas NFPA por una cuestión legal y técnica, digamos, porque la empresa a nivel Italia pedía que todas sus sucursales, digamos, tengan una condición estándar mucho más alta que las reglas regionales que ponían. La Exacto. IRAM, hay adaptaciones de la IRAM con respecto a la NFPA, de hecho, por ejemplo, IRAM maneja lo que es NFPA, digamos, acá en Argentina, pero son normas que están adaptadas para pequeñas pymes o empresas mucho más chicas que no pueden llegar a cumplimentar todos esos requisitos, porque bueno, es toda una cuestión de dinero y un montón de otras cosas más. Era eso que quería agregar. Claro, sí, sí, lo que vos decís es cierto. Por eso es que casi todas las NFPA no son de las normas del instituto de las ASTM, no pertenecen a las ASTM, están por afuera de las ASTM, pero mundialmente son reconocidas estas normas porque, bueno, ellos saben muchísimo de incendio, han estudiado mucho la problemática de incendio, y por lo tanto, los profesionales en todo el mundo, y bueno, y acá en la Argentina también, no hacen referencia a las IRAM, sino a las NFPA, a estas normas de incendio norteamericanas. Porque saben de que si ellos trabajan con esas normas, aseguran, ya están asegurados con las IRAM, ¿sí? Están asegurados de más, ¿sí? ¿Está claro eso? Sí, profe. Bien. Porque, perdón, para aclararle un poquito más este tema, porque con respecto al uso de estas normas, específicamente de estas normas de incendio, hay un profesional que firma sobre esto, ¿sí? Sobre este cálculo de protección contra incendio que se ha hecho. Y si llega a suceder algo, el responsable es el profesional que lo firmó. Por eso es que el profesional se asegura con unas normas que sabe que son mucho más estrictas que las otras normas que son las IRAM, ¿sí? Bueno, esto habla un poco también de la profesión y de ustedes perfectamente el día de mañana, cuando se reciban de ingenieros industriales, perfectamente pueden hacer un posgrado en higiene y seguridad y dedicarse a esto también, ¿sí? Así que habla también un poco de la profesión, de lo que encierra la profesión. Bien. Cada país tiene su organismo nacional. Nosotros habíamos dicho que teníamos en la Argentina IRAM, ¿sí? Que se llama Instituto Argentino de Normalización y Certificación, ¿sí? Bueno, IRAM desarrolla de manera participativa, ya estamos en hora, transparente y por consenso, normas técnicas que contribuyen a la mejor calidad de vida, lo que ya habíamos visto, el bienestar y la seguridad de las personas, promueven el uso racional de recursos, la innovación, facilitan la producción, transferencia, etc. ¿Sí? Que esto es lo que ya habíamos visto cuando vimos normas. A nivel regional, IRAM forma parte de la COPAN, Comisión Panamericana de Normas Técnicas, y de la AM, Asociación Mercosur de Normalización. ¿Sí? Es lo que yo les decía, que se adaptaban las normas para poder usarse a nivel regional y después también a nivel internacional. La participación de IRAM en estos organismos se concreta canalizando las propuestas y coordinando los grupos de trabajo de los sectores argentinos que toman parte de las reuniones regionales de normalización. Acuérdense que esto no es que el gobierno de turno manda a una persona que puede ser de su interés. No, esto lo componen, acuérdense, son comités técnicos que los compone cualquier persona que esté interesada y que quiera participar en esto, ¿sí? A nivel internacional, habíamos dicho que IRAM representaba la ISO, que era Organización Internacional de Normalización,
Por lo tanto, el proceso de elaboración de las normas que hizo IRAM se hace a través de los organismos de estudio de normas, con la participación de representantes que pertenecen a los sectores involucrados en la creación de una norma, ¿sí? Bueno, esto es todo más de lo que hemos estado viendo. Bueno, como paso previo para que un proyecto de norma adquiera el carácter de norma IRAM, debe ser considerado en el Comité General de Normas, ¿sí? Tiene que estar aprobado. Este comité, por supuesto, es un organismo, que era lo que yo les decía, independiente y honorario, encargado de examinar en forma integral todos los documentos normativos aprobados por los diferentes organismos de estudio, ¿sí? Este es un organismo que no pertenece al Estado, por lo tanto, no le pertenece a ningún gobierno, ¿sí? Esto es fundamental. Bueno, y un poquito de qué son las normas IRAM para que veamos el tema, pero ustedes normas IRAM, normas ISO, las van a ver mejor. Sé que hay una materia donde ven específicamente las normas de calidad. Bueno, ¿qué son las ISO 9000? Habíamos dicho entonces que las ISO 9000 eran normas de calidad, que eran la organización. Un poquito más lento. ¿Cómo? Un poquito más lento. Ay, perdón, yo estoy siendo rápido porque se me está acabando el tiempo. Pero no tengas problema porque estas filminas yo las subo después a autogestión, así que las vas a poder leer si lo que querés es leer las filminas. ¿No? Bueno, decíamos entonces que las ISO 9000 son las normas de calidad. Bueno, normas que habíamos dicho que establecidas por la Organización Internacional de Estandarización, ¿sí? Que se resume en ISO, que es lo que nosotros vamos a ver, donde se componen estándares de calidad y guías relacionados con sistemas de gestión. Sistemas de gestión. Vuelvo a repetir, acá no está involucrado el producto, sino cómo se fabrica, todos los procesos que se van siguiendo para fabricar ese producto, ¿sí? Y esto es aplicable, estos sistemas de gestión, es aplicable a cualquier organización. Como por ejemplo pueden ser organizaciones de servicio o una organización donde fabrique un producto. Bueno, las herramientas específicas como los métodos de auditoría, el sistema de gestión, este sistema de gestión se basa en auditorías, es decir, yo aplico mi sistema de calidad, de gestión, por eso que se llaman gestión de calidad, a mi empresa, no importa qué empresa tenga, puedo tener una empresa de servicio, puedo tener una empresa de fabricación de un producto, o puede ser una organización gubernamental, puede ser una universidad, ¿sí? Puede ser un laboratorio, no importa la empresa que sea, se aplica, porque como es un sistema de gestión de calidad, lo que se aplica es justamente la gestión, ¿sí? Cómo mejorar la gestión para que ese producto salga con la calidad que uno quiere, ¿sí? ¿Cómo se controla una vez que se hizo este proceso de gestión en la empresa, donde se trabajó con parámetros y se trabajó con identificadores, dónde están los problemas y cómo podemos encontrar las soluciones para que este problema no siga estando dentro de la producción o dentro del sistema, ¿sí? Lo que se hace, se trabaja mucho con auditorías, ¿sí? Se hacen auditorías, pueden ser auditorías internas, es decir, una vez que la empresa hizo su gestión de calidad y certificó en calidad,
puede tener auditorías internas que lo hacen determinados empleados, que se especifican quiénes son, y cada tanto, cada un mes, cada 2 meses, 6 meses, se hacen esas auditorías internas. Y también hay auditorías externas, ¿sí? Dependerá si esta certificación se ha hecho por medio del exterior, ¿sí? Entonces tendrá también auditorías externas, donde vendrán a controlar cada uno de los ítems que se han gestionado, ¿sí? Bueno, estas auditorías, como decíamos, el proceso de verificar que los sistemas de gestión cumplan con el estándar que se han establecido, los estándares que se han establecido para esa empresa, ¿sí? No todo, la gestión de calidad no es que todos van a tener la misma gestión, no significa eso, significa que cada empresa va a tener su gestión de calidad de acuerdo a su producción, de acuerdo a su establecimiento, de acuerdo al comportamiento de la gente, etcétera, 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 ¿sí? Los principales beneficios de aplicar este sistema de calidad significan en reducción de rechazo e incidencias en la producción o prestación de servicios. Y esto se debe a que, vuelvo a repetir lo que les había dicho en comienzo, muchas veces las empresas llegaban al final del producto, el producto salía a la venta y se encontraba que volvía ese producto porque tenía defectos, ¿sí? Bueno, lo que se intenta hacer con la gestión de calidad es de que controlar que ese producto, cuando termine su proceso de producción, sea un producto que esté en las condiciones para llevarlo a la venta. Y si esto no sucedió porque se le encontró algún defecto cuando se le hizo el control, volverá de nuevo al sistema, pero no sale de la empresa, ¿sí? Aumento de la productividad, ¿sí? Produce un aumento de la productividad, mayor compromiso con los requisitos del cliente, y ustedes no sé si les habrá pasado, pero muchas veces cuando uno compra algo, lo llaman de la empresa, una vez que lo compró y lo usó, lo llaman al tiempo de la empresa para saber cómo había sido tratado cuando fue y lo compró, cómo está el producto, si le está sirviendo, si está cubriendo sus expectativas, etcétera, etcétera. Hacen como una encuesta. Bueno, estas encuestas justamente forman parte de esa gestión de calidad. Antes a uno le vendían el producto y la empresa se desentendía, ya me lo saqué de encima, ya cobré la plata y no me importa qué es lo que piensa el cliente o cómo quedó el cliente con ese producto, si realmente le interesó, si realmente se sintió bien, le vendieron bien el producto y demás. Bueno, hoy en día eso ha cambiado, ¿sí? Y hay un mayor compromiso con lo que requiere el cliente, porque de repente el cliente dice, no, yo pensé que a lo mejor esta cosa, y entonces el empresario puede, estoy por estornudar, el empresario puede llegar a puede llegar a mejorar el producto de acuerdo a estos requisitos que el cliente necesita. Este sistema tiene una mejora continua, ¿sí? Es decir, se dice que el sistema de calidad o la gestión de calidad es una espiral donde nunca llega a su fin, porque siempre hay algo para mejorar, siempre se puede mejorar más, ¿sí? Por eso se le llama mejora continua. Es una de las más, de las premisas, de las mejores premisas que tiene la gestión de calidad. Más fácil acceso a grandes clientes y administraciones públicas. Bueno, esto es porque lo que habíamos visto, si una empresa accede a este tipo de sistema de calidad, entonces tiene mucho mayor clientes, y clientes mucho más grandes, porque
En la actualidad, los grandes clientes, o sea, las grandes empresas, todas tienen un sistema de calidad, todas. Mayor y mejor acceso a los mercados internacionales. Bueno, refuerza lo que acabábamos de decir. Bueno, acá terminamos entonces con la normativa. Es una reseña para que ustedes tengan en cuenta, para que sepan, y para que cuando empecemos a ver cada uno de los ensayos, vamos a ver que ese ensayo está normalizado. Ese ensayo que nosotros estamos haciendo, se está haciendo porque hubo un estudio, hubo gente que estudió ese ensayo y que aprobó en la forma en que se tenía que hacer. ¿Sí? Bueno, ¿alguna consulta, alguna pregunta? No, profe. Tengo una consulta. Sí, te escucho. Con respecto al material de estudio, si solamente vamos a estudiar de lo que son las filminas, o va a haber algún apunte o PDF. No, yo les tengo que pasar, ahora les veo, esta semana no he trabajado mucho con autogestión y con la UB, pero yo les voy a pasar por medio de la autogestión, les voy a pasar, les había dicho que les pasaba el apunte del ingeniero Bazán, que ese apunte tenía mucho teórico, se tenía teórico y tenía práctico. Después también ustedes pueden estudiar de los libros, que los libros, ¿se acuerdan que habíamos visto que el Askeland y el Smith estaban en digital? Porque evidentemente en la biblioteca están, pero no sé si estará abierta, no sé cómo será en este momento con esto de las burbujas, no sé si la biblioteca está permitida o no, eso pregúntenlo al centro de estudiantes. Pero esos libros, el Jeffer, el Smith y el Askeland, que son los libros que más usamos, están en la biblioteca. El Askeland y el Smith se pueden bajar por internet. El Jeffer yo no lo he podido bajar, ustedes capaz que son más conocedores de cómo bajar todos estos apuntes, todos estos libros, capaz que lo puedan hacer. Están en las filminas que les hemos dado al comienzo de clase, están los nombres de los libros para que ustedes intenten bajarlo, ¿sí? Y están las filminas estas, que ustedes se pueden guiar por esta filmina para cuando están estudiando, ustedes ven cuáles son los temas que estamos tratando y ampliar sobre esos temas, ¿sí? Ah, bueno, profe. Entonces va a subir esta filmina y la filmina de la clase pasada. Bien. Dale, sí, no me acordaba que no las había subido. Pero bueno, sí, las subo todo por las dudas, subo todo de vuelta por las dudas. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bueno. No, profe. Sí, te escucho. Dijo no, profe. No, que no había ninguna pregunta. Ah, bueno. Entonces nos estaríamos viendo. Sé que conmigo. Un tema de la asistencia.